Esto es La Octava, estamos de vuelta. Don Antioco Guillén, después de hablar con Jesús Seade, habría muchas preguntas que hacerte porque te tocó ver la otra parte. Él decía, yo no me quise meter en lo migratorio, tú tenías que meterte en lo migratorio. Pero pues esta plática que quisiera tener contigo la voy a guardar para otro momento, para atender la coyuntura. Decía hace un momento, Porfirio Muñoz Ledo señala como una violación criminal la manera como se está actuando con la Guardia Nacional. Yo te pregunto, ¿tiene razón Muñoz Ledo? ¿Está exagerando? Mira, hay un fondo constitucional que Muñoz Ledo maneja de manera extraordinaria, que es las garantías que tiene toda persona que está en el territorio nacional. Si hubiera alguna ruta de las garantías que nos da la Constitución y la forma en la que ocurrieron los incidentes en el río Suchiate, se abrirían un espacio para este tipo de discusiones. Creo que don Porfirio pues es muy vehemente, muy fuerte en el planteamiento, pero creo que así hay, desde el marco constitucional, sí habría por lo menos el espacio para una polémica muy seria sobre el asunto, y más que jurídico, de política. Creo que ahí es de política migratoria y de acción migratoria. El gobierno del presidente López Obrador ha sido muy cercano a la temática de migración desde antes incluso de tomar posesión. Hubo una conciencia muy clara de que la problemática que él la observó de manera muy explícita desde la perspectiva de desarrollo y de derechos humanos, y justo esos principios están pues en la Constitución, y están en la Ley de Migración, y están en nuestros tratados internacionales, como el de Marrakech. Pero también tienes la realidad. Lo decía Jesús Seade, un gobierno de Estados Unidos que nos quiere como porteros de su antro, no, digamos. Pero justo como cadeneros, ¿no? No, justo hay que entender todo este escenario con la política migratoria del gobierno de Trump. O sea, el gobierno de Trump, desde antes de ser gobierno, utilizó a la migración, utilizó incluso a la migración mexicana como piñata en el proceso electoral, donde competía por la presidencia. Nos acusó de todo lo posible y horrible que le pasara a Estados Unidos, y definió desde entonces, y ya sobre todo como gobierno, una estrategia muy sistemática. Lo que sí hay que reconocer es que has tenido una consistencia impresionante. Necios. Durísimo, cuyo objetivo es muy simple: cerrar la inmigración en Estados Unidos, sobre todo la que viene del sur, sobre todo la que viene de países pobres, y también cerrar incluso la figura de asilo, que había sido una de las grandes figuras reivindicadas en la historia migratoria de Estados Unidos. Esos dos objetivos fueron traducidos en estrategias progresivas. Te acordarás, bueno, y todavía lo sabemos y lo vemos, las amenazas sobre el muro. No solo que iba a ser un muro, que lo iba a pagar México. Recordarás las amenazas de militarización de la frontera, las presiones ya muy concretas de cerrar la frontera norte mexicana, cuando ya empezaba el ascenso del flujo migratorio en el 18, y que presionaba los puentes fronterizos, y que cerraba y nos los obstaculizaba. Y ya la cereza fue la amenaza de los aranceles. Entonces ese escenario, ya no me meto en los detalles, pero tiene productos muy importantes. En la política migratoria mexicana, la inclusión de la Guardia Nacional como un aparato de control migratorio. Esa es la gran diferencia. Y para Centroamérica, la conversión de Guatemala, Honduras y El Salvador en terceros países seguros, que todavía no se ha implementado de manera activa, pero que si ya lo ves en el conjunto, es una estrategia durísima, dirigida contra los migrantes y dirigida contra la población muy vulnerable, que es la que necesita protección internacional, que no resuelve el problema, solo lo tapa. Y que México efectivamente está en un escenario de tensión frente a todo eso. Ahora, hace un momento decía Jesús Seade que lo que le pidió al gobierno mexicano fue que cumpliera sus leyes. Por ejemplo, pues que en lugar de dejar entrar caravanas enteras o grupos muy numerosos montados en la bestia,
pues lo hiciéramos de manera ordenada, preguntáramos los nombres, individualizáramos la entrada. No es una ruptura de ley. Es una ruptura administrativa. Son dos cosas muy distintas. A ver, explícame esa diferencia, porque lo administrativo también es legal. Sí, pero de ley quiere decir que es cuando rompes un mapa de ley, entras en otro escenario jurídico que ya es un delito, que es cuando criminalizas algo. Ya. La parte administrativa no necesariamente es una ruptura de ley, en el sentido que estás cometiendo un delito, sino que estás efectivamente, en una situación irregular. Y recordemos que esa situación irregular la hicimos los mexicanos más o menos 12 millones de veces. Y muchas veces de los que ya se quedaron en Estados Unidos, y millones de veces en la historia mexicana del cruce de Estados Unidos, en condiciones irregulares. De hecho es un punto importante que está en la ley de migración. Uno de los principios de esa ley de migración que nos pide al Estado mexicano, a las autoridades, es el principio de congruencia, tal cual. Entonces, las personas, con independencia de su situación migratoria, tienen garantías y tienen derechos. Ese es el punto central. Y ese punto central nos obliga entonces a comprenderlo en otro escenario y a buscarle soluciones justamente como las que promovió el gobierno de López Obrador desde un principio, que es el desarrollo pero déjame hacer y calidad una de crítica. vida. En el discurso yo no tengo ninguna diferencia, pero sí la tengo, por ejemplo, en los presupuestos. Dime cuánto dinero se ha ido a los municipios colindantes con la frontera de Guatemala para recibir a estos grupos migrantes. Dime cuánto ha crecido el presupuesto de la Comisión de Refugiados. Y tú conoces bien el instituto porque lo dejaste cuando entró la Guardia Nacional. Si tu salida de la presidencia de ese instituto es cuando entra la Guardia Nacional, con un presupuesto también bajísimo. ¿No podríamos acompasar discursos con dineros? Digo, nada más para que esto funcione. Bueno, de hecho, uno de los escenarios que el gobierno mexicano negoció desde un inicio con Estados Unidos en este intento de darle la vuelta y de ver de otra manera la problemática, fue que iba a haber grandes inversiones de desarrollo para el sur mexicano y para los países del norte de Centroamérica. De hecho, hasta cifras se manejaron. Ahora, una cosa es sembrando vidas y recursos para otra. No estamos hablando de 10,000 millones de dólares al año. No, era más fuerte, era no solo albergues, sino inversión para el desarrollo. O sea, parte de la negociación iniciada por la Cancillería estaba dirigida a replantear la problemática. ¿Tu uso del pasado es que ya no sucedió? Yo veo que está por lo menos en pausa. En el purgatorio. Porque el gobierno de Estados Unidos no se montó realmente en ese escenario. No va a dar recursos para el desarrollo. No los ha dado. Veo muy difícil al gobierno. ¿Y el gobierno mexicano no tendría que dar recursos para ese desarrollo independientemente de que ponga Estados Unidos? Porque son un buen pretexto. Sí, pero seamos también conscientes de las capacidades del gobierno mexicano. Hasta ahorita ha sido una cantidad y recursos y programas que están todavía en lo insuficiente, en la buena ruta, pero en una escala todavía muy menor. Y más que eso, nos obliga a pensar pues, en un programa como el que está promoviendo CEPAL con socios internacionales. Si no se aborda de manera integral y desde una perspectiva internacional, y ya me refiero también a apoyos de la Unión Europea en particular, al desarrollo de esa región, todo lo que estamos haciendo es repetir la misma película. Y estas fotografías de este fin de semana en condiciones más crudas. ¿Estás tranquilo de no haberte quedado al frente del instituto? Estoy muy contento de haber estado y muy agradecido con la invitación que recibí del presidente de la Secretaría de Gobernación. Pues muchas gracias, Antonio Guillén. Este es un tema que merece gran diálogo. Tú eres uno de los mejores conocedores, así es que espero que me des la oportunidad de ampliar. Me va a dar un gran gusto saludarte nuevamente.